Dios bendiga a cada hermanos y cada amigo de Guerrera de los últimos tiempos, con un pequeño estudio bíblico acerca de la oración. Como ya sabemos, la oración es la comunicación entre la criatura y su creador, la comunicación, el diálogo, la plática, la conversación, la charla, como usted le quiera llamar. Pero es, como podemos decir, es la conversación entre un cristiano y su Señor. El hecho que vamos a tratar se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante, y se trata de que un día los discípulos se le acercaron al maestro y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Entonces me imagino yo que ellos, al ver que el Señor estaba constantemente orando, que nunca flaqueó en la oración, nunca dejó de orar, sino que ellos veían como que el Señor tenía la necesidad, tenía el anhelo y se acercaba al Señor en su presencia, se acercaba en oración. Y es un ejemplo que el Señor nos está dando a nosotros acerca de la oración, que tenemos que aferrarnos, tenemos que amar la oración, porque a través de la oración nosotros podemos alcanzar fortaleza para nuestra vida espiritual. Bien, vamos a tratar acerca de la oración congregacional y oración personal. ¿Qué es la oración congregacional? La oración congregacional es aquella en la cual todos se reúnen a orar, todos por un mismo propósito, en un mismo sentir, presentando tales peticiones como este país, presentando los enfermos, presentando la situación en la iglesia, presentando personas, miembros de la iglesia que están en tales situaciones, presentando comunidades y entre tantas y otras peticiones. Alabado sea el Señor. Pero es muy diferente a la oración congregacional, a la oración personal. ¿Por qué? Porque la oración personal se basa en este versículo que Jesús dice lo siguiente: cuando tú vayas a orar, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. El secreto es el lugar donde usted comienza a decirle cosas ocultas al Señor que nadie lo sabe. Es el lugar de intimidad donde usted tiene la libertad para llorar, la libertad para expresarle al Señor todo lo que usted siente en su corazón, la libertad de desahogarse ante la presencia de Dios. Yo me imagino que usted en la congregación, en un culto, usted no va a llorar como usted llora. Usted no se va a expresarle al Señor en la congregación como usted se expresa en lo íntimo, en lo oculto, ¿no? Es muy diferente. Allí usted tiene la libertad para cualquier cosa. Si quiere llorar, llora. Si quiere reír, ríe. Si quiere hacer locura, hágalo, porque nadie lo está viendo. Pero al Señor le gusta que nosotros nos humillemos. ¿Dónde? En su intimidad, en lo secreto. ¿Sabe por qué? Porque, como dice la palabra, Él te recompensará en público todo lo que tú pediste. ¿Dónde? En la intimidad. Varias formas de los israelitas, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, varias formas de orar era, por ejemplo, parado con las manos levantadas, era sentado, eran de rodillas, o si no acostado con su rostro en tierra. Pero otra de las formas, o una de la dirección en que ellos oraban, era hacia el templo. Por ejemplo, yo he visto películas, bendito sea el Señor, que ellos oraban con el rostro hacia el templo. La película del apóstol Pedro, el apóstol Pablo y algunos más reformadores de la iglesia cristiana. Ellos oraban hacia el templo. ¿Por qué? Porque hubo una promesa anteriormente. También el profeta, bendito sea el Señor,
también Daniel oraba con el rostro hacia el templo. En una ocasión Daniel estaba orando y con la persiana o la ventana abierta, y personas dicen, ¿no?, que Daniel estaba orando con la ventana abierta para que se reventaran lo que estaban hablando de él o lo que querían hacerle algún mal a él. No es así. Daniel oraba con la ventana abierta por tal razón de que en una ocasión el Señor le prometió a Salomón que todo aquel que mirara o todo aquel que orara con la dirección al templo, sus peticiones serán escuchadas. Los israelitas adquirieron esta forma de orar hacia el templo, también los judíos en el Nuevo Testamento. Pero lo importante del caso es lo siguiente: no importando la posición, no importando la dirección, tampoco importando el lugar, lo que importa es que usted ore intensamente, que usted se humille en esa oración. Por ejemplo, como dos personas, un fariseo y un publicano, que fueron al templo a orar en una ocasión, como dice Jesús. Y el fariseo orando, dice la Biblia, orando para sí mismo, ni siquiera estaba orando con Dios, como dice. El fariseo orando para sí mismo decía lo siguiente: Padre, yo te doy gracias porque no soy fornicario, no soy adúltero, no soy pecador, tampoco no soy ladrón, diezmo de lo que gano, ayuda a los demás, pero ni tampoco soy como este publicano. Y el publicano, que estaba allí de rodillas, tirado, le decía al Señor: Señor, sé propicio de mí, pecador. Perdona mis iniquidades, perdóname porque te he fallado. Y dice Jesús: ¿cuál de los dos se fue más justificado a su hogar? Bendito sea el Señor. No importando la posición, no importando la dirección, aunque lo más conveniente es humillarse en la oración, como usted siente. Si usted siente que usted se está humillando, hincado de rodillas, hágalo, porque es conveniente que usted se sienta humillado ante su presencia. Bien, vamos a buscar en el libro de Mateo capítulo 6, alabado sea el Señor, versículo 9 en adelante. Dice lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Bien, primer punto, bendito sea el Señor. Primer punto en esta oración es la adoración y exaltación. Jesús comienza aquí a enseñar acerca de la oración a los discípulos y comienza con la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Vamos a encontrar 5 puntos o 5 enseñanzas que Jesús le da a los discípulos y a nosotros acerca de cómo orar ante la presencia del Señor. Primer punto es la exaltación y adoración al Señor. Imagínense, tantas personas, nosotros cuando vamos a orar comenzamos directamente a pedir al Señor, y no es lo correcto. Lo correcto es que usted comience a exaltar su nombre, a exaltarle a Él, porque Él se merece toda gloria. Imagínese usted que, bendito sea el Señor, que una mujer o usted que es esposa, bendito Dios, usted quiera un regalo de su esposo. Usted pase por una tienda y cuando vea un vestido ahí en el vidrio, usted va a decir: yo quiero ese vestido, yo quiero ese calzado. Pero usted necesita, ¿verdad? Pero usted tiene que hacer algo para obtenerlo. Esta mujer, como es una mujer astuta, sabia, va a su casa, comienza a cocinar el plato más exquisito que había cocinado anteriormente. Comienza a plancharle la camisa a su esposo. Cuando su esposo llega, encuentra esa mesa rellena de alimento.
comienza la mujer astuta a darle su masajito, a darle su besito, le pone su camisa bien planchadita para que se la ponga, imagínese usted. Entonces cuando viene la mujer y le dice, more, yo necesito tal cosa, ahora bien, ¿se negará el esposo en darle a su mujer lo que ella le está pidiendo? No, por tal razón de que se lo endulzó, dependiendo de la situación económica. Lo endulzó. Así es, nosotros tenemos que endulzar el corazón al Señor antes de pedir cualquier cosa. Tenemos que adorarle, tenemos que exaltarle, tenemos que reconocerlo en nuestra vida como único y suficiente Salvador. El segundo punto, bendito Dios, el segundo punto se encuentra en 6, versículo 10, que dice lo siguiente: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Segundo punto, pedir la voluntad del Señor. Ya usted lo endulzó, ya usted le dijo que le amaba, tantas cosas bonitas, ya usted lo enamoró. Ahora bien, antes de pedir cualquier cosa, pida que sea la voluntad del Señor, porque nosotros muchas veces pedimos y pedimos y pedimos y pedimos, pero no pedimos la voluntad del Señor ante todas estas cosas. Es como el apóstol que decía, cuando ustedes digan, yo voy a hacer tal cosa mañana, primeramente di, si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Por eso que Jesús habla, cuando pidan, primeramente pidan la voluntad de Él, porque sin su voluntad nosotros no podemos alcanzar, bendito sea el Señor, lo que el Señor nos está prometiendo. Bien, alabado sea el Señor. Pedir la voluntad del Señor. Muchísimas veces nosotros pedimos y ante todo no pedimos la voluntad del Señor. Por ejemplo, un hombre pidió un motor, una motocicleta, y ese no era la voluntad del Señor. La voluntad del Señor era que obtuviera un vehículo de 4 gomas, no de 2 gomas. Pero este hombre estaba empeñado en su motor, y en una ocasión le dijo al pastor en la iglesia: pastor, si el Señor en 15 días no me da esa motocicleta, me voy a descarriar. Imagínese usted. Bien, el Señor permitió a que este hombre obtuviera un motor, pero resulta que en una cuesta abajo se le fueron los frenos al motor. Este hombre tuvo un accidente. Imagínese usted, cuando estaba allá en el hospital le decía al pastor, no era la voluntad del Señor que yo tuviera este motor. Pero muchísimas cosas suceden a nuestra vida para que nosotros entendamos que no es con nuestra fuerza, que no es nuestro pensamiento, sino con su poder. Alabado sea el Señor. Ante todo, nosotros, ante todas las peticiones, tenemos primeramente que pedir la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor.